Las confesiones son como las mareas. Una vez que empiezan, no se pueden parar. He visto traducir un texto mal hecho, una frase torcida arrastra a la siguiente, y la siguiente a la siguiente, hasta que todo el párrafo es mentira. Con las confesiones pasa lo contrario. Una verdad arrastra a otra. Y a otra. Y cuando quieres parar, ya es tarde, porque la verdad tiene un peso propio que no obedece a quien la suelta. Aquella mañana, en el faro, alguien abrió la primera compuerta. Y el agua no dejó de entrar hasta que estuvimos todos ahogándonos. No dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando el hueco donde había estado la carpeta, con la mente funcionando a una velocidad que mi cuerpo no podía seguir. Repasé cada nombre, cada posibilidad. ¿Quién sabía que yo tenía esa carpeta? ¿Quién había tenido oportunidad de entrar en mi habitación? ¿Quién tenía motivos para quedársela? La respuesta era sencilla: todos. Bajé al amanecer. La tormenta no había amainado. Si acaso, había empeorado. El viento silbaba entre las juntas metálicas del faro con un sonido agudo, constante, como un animal atrapado. Las olas golpeaban los acantilados con tal fuerza que la estructura entera vibraba. Cada pocos minutos, una sacudida más fuerte que las demás hacía temblar los cristales. En la cocina encontré a Celia. Estaba sentada a la mesa con una taza de café entre las manos, inmóvil, mirando un punto fijo en la pared. Pero no tenía expresión de quien ha pasado mala noche. Tenía expresión de quien ha tomado una decisión. «Siéntate», me dijo, sin mirarme. «Voy a bajar a todos». Celia los convocó con la misma eficiencia con la que debía de haber dirigido evaluaciones forenses durante 30 años. Subió a cada habitación, llamó a cada puerta, y con una frase que no admitía discusión los bajó a todos a la sala común. Martín llegó primero. Tenía los ojos hinchados y las manos temblorosas, y se sentó en el sofá más alejado de la chimenea, como si quisiera desaparecer en las sombras. Después Inés, callada, con la cámara colgada del cuello como un escudo. Después Hugo, con el pelo revuelto y la mandíbula apretada, de pie junto a la ventana porque sentarse habría implicado aceptar que aquello iba a durar. Lola fue la última. Se quedó en el umbral de la puerta, apoyada en el marco, con los brazos cruzados. No entró del todo. Como si quisiera tener la opción de irse. Y yo me senté en una esquina. Cerca de la puerta. Cerca de Lola. Lejos de Hugo. Celia se puso de pie en el centro de la sala. Llevaba el pelo recogido y las gafas puestas. Parecía más alta que el día anterior. O quizá era que nosotros estábamos más pequeños. Uno de nosotros está muerto, dijo. Sin inflexión. Sin emoción. Como quien lee un diagnóstico. Uno de nosotros es un asesino. Y todos estamos aquí por algo que pasó hace 20 años. Así que vamos a hablar. Ahora. Nadie respondió. El viento llenó el silencio con un aullido largo que parecía venir del interior de la tierra. No es una sugerencia, añadió Celia. Y se sentó. Y esperó. Fue ella quien habló primero. Por supuesto. Llevaba 20 años esperando hablar. En el año 2004 me encargaron una evaluación psicológica forense. Era un caso marítimo. 6 tripulantes muertos en un naufragio frente a la Costa da Morte. Las familias querían demandar a la naviera. Mi trabajo era determinar si existía base psicológica para una reclamación por negligencia. Hizo una pausa. Bebió un trago de café que debía estar frío. La base existía. Era sólida. Había indicios claros de que la naviera conocía los riesgos y no actuó. Había testimonios.
Había documentación. Las familias tenían todo el caso del mundo. Otra pausa. Más larga. Me pagaron por escribir lo contrario. Lo dijo así. Sin adornos. Sin excusas. Con la misma sequedad clínica con la que habría escrito el informe. Dije que las familias no tenían base emocional ni jurídica para una reclamación. Dije que el duelo estaba distorsionando su percepción de los hechos. Dije que no había negligencia. Escribí 12 páginas de mentiras profesionales y las firmé con mi nombre. Celia se quitó las gafas. Se frotó los ojos. Y cuando volvió a hablar, su voz tenía una grieta que antes no estaba. Me jubilé al año siguiente. No he vuelto a ejercer. Y cada noche, durante 20 años, he soñado con 6 nombres que no puedo olvidar. Silencio. Martín fue el primero en moverse. Se pasó la mano por la cara. Respiró hondo. Y habló. Mi padre estaba en ese barco. Lo dijo llorando. No como lloran los hombres en las películas, con una lágrima digna y un temblor en la barbilla. Lloraba como lloran los niños, con la boca abierta, con los hombros sacudiéndose, con un sonido que salía del pecho como si algo dentro se estuviera rompiendo. Se llamaba Soselago. Era el segundo de a bordo. Yo tenía 12 años cuando murió. Y durante 20 años creí que mi padre era un hombre honesto que murió haciendo su trabajo. Se limpió la cara con la manga. Le temblaban las manos. Hace 10 años encontré una caja en el desván de mi abuela. Cartas. Recibos. Cosas que no tenían sentido hasta que las leí 2 veces. Mi padre recibía dinero de una cuenta que no era la de la cofradía de pescadores. Cada mes. Una cantidad fija. Durante 2 años antes de morir. Se detuvo. Tragó saliva. El sonido fue audible en el silencio de la sala. Mi padre era parte del contrabando. No era un inocente que murió en un accidente. Era un cómplice que murió en una operación criminal. Miró a Celia. Después a mí. Después al suelo. He vivido 10 años sabiéndolo. Y 5 años intentando perdonarle. Me hice chef por él. Cocinábamos juntos cada domingo. Arroz con bogavante, pulpoa con acento feira, empanada de zamburiñas. Cada plato que aprendí, lo aprendí de sus manos. Y cuando descubrí lo que era, cada receta se envenenó. Cerré el restaurante. Dejé de cocinar. Dejé de hacer la única cosa que me conectaba con él, porque cada vez que encendía un fogón veía sus manos y pensaba, esas manos también cargaban paquetes. Martín se cayó. Se quedó encogido en el sofá, con las manos entre las rodillas, temblando. Nadie lo tocó. Nadie sabía cómo. Después de Martín hubo un silencio largo. Todos miraban a Inés. Ella lo sabía. Sostenía la cámara contra el pecho como si fuera un chaleco antibalas. No tengo nada que decir. Inés. La voz de Celia era un bisturí. Tu apellido aparece en los documentos del naufragio. Lo sabemos. Lo sabes. Inés cerró los ojos. Cuando los abrió, eran los ojos de una persona diferente. Una persona que llevaba mucho tiempo escondida detrás de la cámara. Mi padre era Manuel Cerdeira. Lo dijo como quien suelta un peso que lleva cargando tanto tiempo que ya forma parte del cuerpo. El armador. El dueño de la flota. El que organizó todo. Silencio devastador. Un silencio que tenía forma. Que ocupaba espacio. Que empujaba las paredes hacia afuera. Tenía 9 años cuando pasó. No supe nada hasta los 20.
Mi madre se encargó de eso. Me cambió el colegio, me alejó de Galicia, me construyó una infancia limpia en Barcelona. Pero los apellidos no se borran. Y cuando empecé a buscar a mi padre en internet, encontré lo que encontré. Inés miraba la cámara que tenía entre las manos. La giraba despacio, como si buscara un ángulo que no existía. Murió hace 5 años. En su cama. Tranquilo. Sin que nadie le pidiera cuentas. Sin que nadie le dijera nunca, a la cara, lo que había hecho. Levantó la vista. Nos miró a todos, uno por uno. Nunca pagó por nada. Y yo he venido aquí porque pensé que quizá alguien podía explicarme cómo se vive sabiendo que tu padre mató a 6 hombres y murió en paz. Nadie tenía esa respuesta. Nadie la tiene. Todas las miradas se volvieron hacia Hugo. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas al grupo, mirando la tormenta. O fingiendo mirarla. Sus hombros estaban tensos como cables de acero. Hugo. Celia otra vez. Paciente. Implacable. Hugo se giró. Y lo que vi en su cara no fue culpa. No fue miedo. Fue rabia. Una rabia fría, controlada, de abogado que sabe que cualquier palabra puede usarse en su contra. Esto es una locura, dijo. Su voz era firme. Demasiado firme. Yo era un abogado junior hace 20 años. Hice mi trabajo. Representé a un cliente. Presenté un caso. Punto. Hugo. Punto. Golpeó el alféizar con la palma abierta. El sonido crujió en la sala como un disparo. No voy a sentarme aquí a confesar nada porque no tengo nada que confesar. Era un caso más. Uno de cientos. No maté a nadie. No apagué ningún faro. No pagué a nadie. Hice lo que hacen los abogados, representar a sus clientes. Si eso os parece un crimen, denunciadme. Se apartó de la ventana. Caminó hacia la puerta. Se detuvo frente a mí. «¿Y tú?», dijo, bajando la voz hasta un susurro que cortaba más que un grito. «Tú nos trajiste aquí. Tú montaste esta trampa. Si alguien es responsable de que Román esté muerto, eres tú». No respondí. Porque tenía razón. No toda la razón. Pero la suficiente para que me doliera. Hugo dio media vuelta y caminó hacia la escalera. «Espera». La voz de Lola atravesó la sala como un ancla que cae al fondo del mar. Hugo se detuvo. Todos nos detuvimos. Porque Lola no había hablado en toda la reunión. Y cuando habló, lo hizo con una voz que no le había oído nunca. No era la voz de la farera. Era la voz de algo más viejo. Más roto. Lola se apartó del umbral de la puerta. Caminó despacio hasta la ventana que Hugo acababa de dejar. Se quedó de pie frente al cristal, mirando el mar, dándonos la espalda. Yo apagué el faro. Silencio absoluto. No el silencio incómodo de antes. Un silencio de otro orden. El silencio que hay dentro de una iglesia. Dentro de una tumba. El silencio de las cosas que, una vez dichas, no pueden desdecirse. Vinieron a mi casa. 2 hombres. No les vi la cara. Era de noche. Dijeron que si no apagaba la señal 47 minutos, matarían a mi hijo. Lola apoyó la frente en el cristal. El vaho de su respiración empañó el vidrio y desapareció y volvió a aparecer, como una marea en miniatura. Bryce tenía 3 años. Dormía en la habitación de arriba. En su cuna, con el peluche del pulpo que le había regalado su abuela. 3 años. Ni siquiera sabía contar hasta 10.
Su voz no tembló. Eso era lo peor. Que no temblara. Apagué la señal. Me senté en la sala de control, a oscuras, y conté los minutos. 47 minutos. Los conté uno a uno. Y a los 23 minutos oí algo. Un sonido lejano. Metal contra roca. Después gritos. Después nada. Lola se separó del cristal. Se giró. Sus ojos estaban secos. Llevaban 20 años secos. Encendí la señal. Subí a la habitación de Bryce. Estaba dormido. Abrazado al pulpo. No se había enterado de nada. Pausa. Nunca se ha enterado de nada. Tiene 23 años. Estudia biología marina en Vigo. Cree que su madre se quedó en el faro porque ama el mar. Una risa corta, sin humor, que sonó como una tos. Amo el mar como se ama a un verdugo que te perdonó la vida. Miré a Lola y vi lo que no había visto antes, que el faro no era su casa. Era su celda. Que llevaba 20 años cumpliendo una condena que nadie le había impuesto excepto ella misma. 20 años sin salir. Sin alejarse más de 100 metros de la torre. 20 años cuidando la luz que apagó noche tras noche, como si la repetición pudiera borrar los 47 minutos en los que dejó el mar a oscuras. Era la confesión más devastadora. No porque fuera la peor, sino porque era la más comprensible. Porque cualquiera con un hijo de 3 años habría hecho lo mismo. Y saberlo no alivia nada. Me levanté. Noté las piernas firmes, la voz clara. 20 años preparándome para este momento. Mi padre era Amaro Doval. Lo dije mirando a Hugo, que se había quedado paralizado al pie de la escalera. No se había ido. No había podido irse. Era el patrón del Santa Lucía. El que descubrió el contrabando. El que iba a denunciarlo. Di un paso hacia Hugo. Solo uno. Por eso lo mataron. Por eso apagaron el faro. Por eso 6 hombres murieron en las rocas de Finisterre una noche de noviembre hace 20 años. Otro paso. Y tú eras el abogado que lo enterró. Que enterró las pruebas. Que enterró la verdad. Que enterró a mi padre por segunda vez. Hugo me miró. Y en sus ojos vi algo que no esperaba. No vi culpa. No vi negación. Vi cálculo. Vi a un hombre que estaba midiendo distancias, evaluando riesgos, buscando una salida. Vi al abogado que había sido toda su vida. Al hombre que miraba cada situación como un problema que resolver, no como una verdad que aceptar. Tú nos trajiste aquí, repitió. Pero esta vez su voz no era fría. Era caliente. Peligrosa. Tú organizaste todo esto. Tú manipulaste a cada uno de nosotros para que viniéramos a este maldito faro. Y ahora Román está muerto. Está muerto, Vera. ¿Eso también estaba en tu plan? No. Mentira. Se lanzó hacia mí. No como quien quiere intimidar. Como quien quiere hacer daño. Vi sus manos abiertas, su cara descompuesta, la rabia de 20 años de mentira mantenida a presión que acababa de reventar. Martín se interpuso. Lo agarró por los hombros. Hugo forcejeó. Tenía una fuerza que no correspondía con su cuerpo de abogado de despacho. Una fuerza que venía de un lugar profundo, del mismo lugar del que salen los secretos cuando ya no pueden contenerse. En el forcejeo, Hugo empujó a Martín. Fue un golpe seco, con las 2 manos contra el pecho. Martín salió despedido hacia atrás y se golpeó la cabeza contra la pared de piedra. El sonido fue espantoso. Un crujido húmedo que llenó la sala entera.
Martín resbaló hasta el suelo. No perdió el conocimiento, pero se quedó aturdido, con los ojos desenfocados y un hilo de sangre bajándole por la nuca. Hugo miró a Martín en el suelo. Miró sus propias manos. Y sin decir una palabra, subió las escaleras corriendo y se encerró en su habitación. Oímos el cerrojo. Celia se arrodilló junto a Martín. Le tomó el pulso. Le examinó la cabeza. No es grave, dijo, con la misma voz con la que habría leído un historial clínico. Pero necesita hielo y reposo. Inés no se había movido de su silla. Tenía las manos apretadas sobre la cámara y los ojos fijos en la escalera por la que Hugo había desaparecido. No dijo nada. Pero vi algo en su expresión que entonces no supe interpretar. Algo que se parecía al reconocimiento. Las horas siguientes fueron las más largas del faro. Hugo no salió de su habitación. Martín se tumbó en el sofá con una compresa fría que Lola preparó en silencio. Celia se sentó a su lado y leyó un libro que no estaba leyendo. El generador falló 2 veces. Las luces parpadearon. La tormenta no amainaba. Inés me encontró en la cocina, pasadas las 10 de la noche. Estaba preparando café. O fingiendo preparar café. Lo que hacía de verdad era pensar. Pensar en la carpeta que no estaba. Pensar en Hugo encerrado arriba. Pensar en qué haría a continuación. Vera. Me giré. Inés estaba en la puerta, con una expresión que no le había visto. No era la fotógrafa controlada ni la hija dolida del armador. Era algo más simple. Era una mujer asustada. Hay algo que no entiendo, dijo. Se sentó frente a mí. Puso las manos sobre la mesa, las palmas hacia abajo, como si necesitara sentir algo sólido. Mi padre tenía una agenda. De las de antes, de papel. La encontré cuando murió, entre sus cosas. La mayor parte eran números de teléfono y direcciones de negocios. Pero había 2 direcciones que estaban subrayadas. Una era la mía. Mi dirección de Barcelona. Hizo una pausa. Tragó saliva. La otra era de Madrid. Un piso en la calle Velázquez. Y junto a la dirección un nombre, Iriarte. Iriarte. El apellido de Hugo. No dije nada. No hacía falta. Inés lo estaba diciendo sola. Lo estaba entendiendo mientras lo decía, como quien traduce un texto en tiempo real y descubre que el significado es peor de lo que esperaba. He traído algo, dijo. Y sacó del bolsillo interior de su chaqueta una fotografía vieja, doblada por la mitad, con los bordes gastados de haberla tocado muchas veces. La desdoblé con cuidado. Era una foto en color, desvaída. Un hombre de unos 40 años en un salón que no reconocí. A su lado, un niño. El hombre era grueso, de pelo oscuro, con una sonrisa que intentaba ser amable pero no lo conseguía del todo. El niño tendría 8 o 9 años. Pelo castaño. Ojos claros. Mandíbula cuadrada incluso entonces. Le di la vuelta a la foto. En el dorso, con letra de mujer, una frase. Hugo, 8 años. El mismo Hugo. El mismo Hugo que estaba encerrado arriba con el cerrojo echado. El mismo Hugo que acababa de lanzarse contra mí. El mismo Hugo que decía haber sido solo un abogado junior. En la foto, de pie junto al armador. Junto a Manuel Cerdeira. El hombre que organizó el contrabando. El hombre que mandó apagar el faro. El padre de Inés. El padre de Hugo. Miré a Inés. Inés me miraba a mí. Y en sus ojos vi que lo había entendido antes que yo. Que por eso estaba asustada.
No por lo que Hugo había hecho. Por lo que Hugo era. Su hermano. La tormenta golpeó el faro con una ráfaga que hizo temblar toda la estructura. Las luces se apagaron. Se encendieron. Se apagaron otra vez. Y en esos 3 segundos de oscuridad, con la foto de un niño de 8 años entre mis dedos, entendí algo que habría preferido no entender. Hugo no era solo el abogado que enterró el caso. Hugo era el hijo del hombre que lo ordenó todo. Había crecido dentro de aquella historia. Era parte de ella de un modo que iba más allá de lo profesional. La sangre del armador corría por sus venas. Y esa sangre llevaba 20 años protegiendo un secreto que ahora, en un faro en el fin del mundo, con una tormenta que no dejaba salir a nadie, se estaba desmoronando. Arriba, en su habitación, Hugo Iriarte estaba encerrado. Con el cerrojo puesto. Con mis 20 años de investigación, probablemente. Con una violencia que acabábamos de ver por primera vez. Y con un parentesco que cambiaba la geometría de todo. Porque ya no era un abogado que hizo su trabajo. Era un hijo que protegió a su padre. Y los hijos que protegen a sus padres son capaces de cualquier cosa. Lo sé bien. Yo también soy una. El siguiente capítulo se publicará cuando seamos 75. 75 personas que sepan lo que pasa en este faro. Suscríbete. Porque Hugo Iriarte tiene la puerta cerrada y nosotros tenemos una foto. Y cuando esa puerta se abra, lo que salga ya no podrá encerrarse de nuevo.